Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a su canal favorito de noticias, chismes y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de comentarios y especulaciones durante años, un tema que, seamos honestos, nos apasiona a muchos, la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, como lo escucharon. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y lo que quizás nunca sepamos sobre esta icónica pareja de la pantalla turca. Prepárense porque hoy vamos a revelar la entrevista más íntima, bueno, lo que podemos revelar, de lo que sabemos. Pero antes de empezar con este jugoso tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan fanáticos como nosotros de las series turcas y sus protagonistas, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es innegable. Desde que los vimos juntos por primera vez en Kara para Aşk, la chispa saltó a la vista. La forma en que se miraban, la manera en que interpretaban sus personajes, Ömer Demir y Elif Denayse, era simplemente mágica. Una conexión que trascendía la pantalla y hacía que el público se preguntara, ¿será que hay algo más entre ellos? Y es que la realidad es que la especulación sobre su relación sentimental ha sido constante a lo largo de los años. A pesar de que ambos actores siempre han mantenido una postura profesional y discreta, los rumores nunca han cesado. Se les ha vinculado sentimentalmente en numerosas ocasiones, alimentando las fantasías de los fans que sueñan con verlos juntos en la vida real. Ahora, ¿existe realmente una entrevista íntima revelada? Bueno, no exactamente en el sentido literal de la palabra. No existe un vídeo filtrado o una confesión explosiva que confirme un romance. Sin embargo, a lo largo de los años, tanto Engin como Tuba han ofrecido declaraciones, comentarios y gestos que, analizados en conjunto, nos dan una visión más clara de su relación. Y es precisamente en estas declaraciones, en estos pequeños detalles, donde encontramos la intimidad que vamos a revelar hoy. Empecemos por analizar las entrevistas que han concedido individualmente. Engin Akyurek, conocido por su timidez y su bajo perfil mediático, rara vez habla de su vida personal. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre Tuba Büyüküstün, su rostro se ilumina. En una entrevista de hace algunos años, recuerdo que le preguntaron qué era lo que más admiraba de Tuba como actriz, y él respondió, su profesionalismo, su entrega y su capacidad para transmitir emociones con una sola mirada. Destacó su talento y dedicación, pero también dejó entrever una profunda admiración personal. Esa sutil elevación de la comisura de sus labios, ese brillo en sus ojos al mencionar su nombre, no escapó a los observadores más atentos. Era una admiración que parecía ir más allá del mero reconocimiento profesional. Por su parte, Tuba Büyüküstün, que también es muy reservada con su vida privada, siempre ha elogiado el trabajo de Engin. Ha destacado su talento actoral, su humildad y su gran sentido del humor. En varias entrevistas ha comentado que trabajar con Engin fue un verdadero placer y que lo considera un gran amigo y compañero. Pero, ¿es solo amistad lo que existe entre ellos? Esa es la pregunta del millón. Tuba, con su elegancia y sofisticación características, ha sabido manejar las preguntas sobre Engin con una diplomacia envidiable. Siempre resaltando su profesionalismo y compañerismo, pero sin cerrar por completo la puerta a la especulación. Lo interesante es que ambos actores han coincidido en destacar la importancia de la química en pantalla. Han reconocido que la conexión que lograron en Kara para Aşk fue fundamental para el éxito de la serie. Y es que la química, como sabemos, no se puede fingir. Se siente, se ve, se transmite. Y en el caso de Engin y Tuba, esa química era innegable. Los besos robados, las miradas intensas, las escenas cargadas de tensión emocional, todo ello parecía emanar de una conexión genuina entre los dos actores. Los fans, por supuesto, se encargaron de analizar cada uno de estos momentos al detalle, buscando pruebas de que su amor traspasaba la pantalla. Más allá de las entrevistas individuales, también es importante analizar sus interacciones públicas. A lo largo de los años han asistido juntos a eventos, han compartido momentos en redes sociales y han demostrado una gran complicidad. Los fans, por supuesto, han estado muy atentos a cada uno de estos detalles, interpretando cada gesto, cada mirada, como una prueba de su romance.
Recordamos aquella gala benéfica donde Enjin, tímidamente, le ofreció su brazo para subir al escenario. O aquella publicación de Tuba en Instagram, donde aparecía una taza de café con un mensaje críptico que muchos interpretaron como una dedicatoria a Enjin. Pequeños detalles que, sumados, alimentaban la esperanza de los fans de verlos juntos en la vida real. Ahora, seamos realistas. La vida de los famosos está llena de rumores y especulaciones. Y muchas veces, lo que vemos en pantalla o en las revistas no se corresponde con la realidad. Es posible que Enjin y Tuba sean simplemente grandes amigos y compañeros de trabajo. Es posible que la química que vemos en pantalla sea solo el resultado de su talento actoral. Pero también es posible que haya algo más, algo que prefieren mantener en privado. La industria del entretenimiento está llena de historias de amor que nacen en los sets de rodaje. ¿Podría ser este uno de esos casos? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün es especial. Ya sea amistad, amor o una combinación de ambos, existe una conexión profunda entre ellos que ha cautivado al público. Una conexión que seguirá generando especulaciones y alimentando las fantasías de los fans durante muchos años. Su legado en Kara para Aşk trascendió la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Y hablando de fantasías, creo que es importante recordar que los actores son personas reales, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Es comprensible que nos interese su vida personal, que queramos saber si están enamorados o no. Pero también es importante recordar que tienen derecho a la privacidad y que no debemos presionarles para que revelen información que no quieren compartir. Los fans a menudo se dejan llevar por la idealización, creando narrativas románticas que pueden no corresponder con la realidad. Es importante recordar que los actores tienen derecho a su intimidad y a construir sus relaciones personales lejos del escrutinio público. En este punto quiero hacer una pequeña reflexión sobre la presión mediática que sufren los actores y actrices. Constantemente son objeto de escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Es una situación difícil, que puede afectar su salud mental y su bienestar emocional. Por eso es importante que como público seamos conscientes de nuestra responsabilidad y que evitemos alimentar rumores y especulaciones que puedan dañarles. Los paparazzi, las redes sociales, los medios de comunicación, todos contribuyen a crear un ambiente de constante vigilancia que puede resultar asfixiante para los artistas. Es fundamental que aprendamos a separar la vida profesional de la vida personal, y que respetemos el derecho de los famosos a la privacidad. Volviendo al tema de Enjin y Tuba, creo que lo más importante es disfrutar de su trabajo como actores. Han protagonizado series y películas increíbles, que nos han hecho reír, llorar y emocionarnos. Y eso es lo que realmente importa. Su vida personal es asunto suyo y debemos respetar su decisión de mantenerla en privado. Enjin, con su intensidad y profundidad, ha conquistado al público con personajes complejos y memorables. Tuba, con su elegancia y talento, ha demostrado ser una de las actrices más versátiles y respetadas de Turquía. Ambos han contribuido de manera significativa a la industria del entretenimiento turco, y merecen ser reconocidos por su trabajo y dedicación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Existe realmente una entrevista íntima revelada entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün? La respuesta es no, al menos no en el sentido tradicional. No hay una confesión explosiva o un vídeo filtrado que confirme un romance. Sin embargo, a través de sus declaraciones, sus interacciones públicas y la química que han demostrado en pantalla, podemos vislumbrar una relación especial, una conexión profunda que va más allá de la simple amistad. Es una relación que ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y esa conexión, esa intimidad, es precisamente lo que hemos tratado de revelar hoy en este vídeo. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y sus acciones, buscando pistas que nos ayuden a entender mejor su relación. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos. Es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo, pero que seguirá alimentando la imaginación de los fans durante mucho tiempo. La magia de Enjin y Tuba reside en esa ambigüedad, en esa capacidad de generar expectación y de mantener viva la llama de la esperanza. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Enjin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sabemos que es un tema que genera mucha pasión y que cada uno tiene su propia opinión al respecto.
Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿O son simplemente grandes amigos y compañeros de trabajo? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Queremos crear un espacio de debate respetuoso y constructivo, donde podamos compartir nuestras ideas y emociones sobre este tema que tanto nos apasiona. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Estamos trabajando en nuevos contenidos, análisis de otras parejas icónicas de la televisión turca, y entrevistas exclusivas con actores y directores. Queremos seguir creciendo y ofreciéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Además, si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que tratáramos en el futuro, déjenla en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas ideas y nos encanta saber qué es lo que les interesa. Queremos que este canal sea un reflejo de sus inquietudes y pasiones, un lugar donde puedan encontrar información, entretenimiento y comunidad. Sus sugerencias son fundamentales para seguir mejorando y ofreciéndoles contenidos de calidad. Muchas gracias por vernos, por acompañarnos en esta aventura y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. No se lo pierdan. Y no olviden dejar sus comentarios y sugerencias. Los esperamos. Hasta la próxima.